Hola a todos, y bienvenidos al nuevo episodio de Don't Join Team Red, creación de Daft Spunky. Pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales que ocurrieron previamente. Lo último que vimos en el episodio 7 fue que el Spy y el Soldier atravesaron un sector infestado de clones e ingenieros mutados para conseguir una herramienta capaz de recalibrar un teletransportador. Durante la infiltración, el Spy fue descubierto y sufrió una inquietante visión de los verdugos, quienes destruyeron su reloj y lo dejaron completamente expuesto. Aún así, pese a que se activaron las alarmas, lograron llegar al teletransportador, aunque este solo podía mover a una persona por vez. El Soldier, en un acto de sacrificio, empujó al Spy para que escapara y buscara a su familia, quedándose atrás frente a la inminente llegada de los clones. De vuelta en Gorge, sus compañeros reciben al Spy, quienes habían concluido que el Scout no estaba del todo corrompido, decidiendo aceptarlo nuevamente en el equipo y permitiéndole reencontrarse con su padre. En cuanto al Soldier, han pasado 2 días sin señales de él. El episodio terminó con un giro inquietante. El teletransportador volvió a activarse, aunque no saben quién lo hizo, mostrándose después los clones más peligrosos, preparados para atacar y revelando que los verdugos ya conocen la ubicación exacta de Del. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El episodio 8 se llama Equalizer, y su descripción dice: Saxton Hale debe defender a Manco de los Whole Red, mientras que Del y su equipo son el objetivo. El video inicia mostrando el interior de un baño, convertido en una sala de tortura, donde se asesinan personas, con Arquímedes llevando a cabo este proceso. Luego, cambia la pantalla técnica del sistema de clonación Archiworks Hércules, revelando que está al borde del colapso. La cola de impresión está saturada con más de 8.900 unidades. Los planos de clonación son inválidos. Hay interferencias externas y los protocolos de seguridad fueron deshabilitados manualmente. La máquina también detecta 8 nuevos planos de clonación en cola, pero finalmente aborta todo debido a la falta de material genético, ya que se solicita insertar nuevos donantes humanos o animales, generando mutaciones cada vez más inestables y peligrosas. También hay 2 códigos Morse en esta misma pantalla. El más notable dice: no dañen a los jóvenes, no sean monstruos. Y el que se ve pequeño dice que Half-Life 3 está confirmado. Lo que vemos a continuación son imágenes de personas siendo asesinadas brutalmente dentro de una sala de tortura. En medio de este recorrido visual, Arquímedes avanza por el lugar, y en su camino se encuentra con un bebé al que decide tenerle piedad. Luego, la escena cambia a un Demoman despertando en otro entorno, rodeado por cabezas de otros clones como él, clavadas en espadas. A la distancia, los clones más fuertes y los verdugos lo observan atentamente. Es entonces cuando Arquímedes comienza a cantar, mencionando los nombres Hermadou y Yabré, provocando que una enorme criatura emerja desde un abismo, revelando una amenaza aún mayor.
La escena luego cambia a la oficina 67 Beta de Manco, donde vemos a dos snipers de distintos equipos. Comentan que recibieron una llamada de alguien que quería comprar $600,000 en equipamiento y todo el stock de espadas Islander. El Red Sniper menciona que la voz estaba distorsionada y no coincidía con la del inversionista del equipo Blue, por lo que resulta evidente que se trataba de los clones, intentando obtener la mayor cantidad de armamento posible. De pronto, el teléfono vuelve a sonar. Las luces se apagan y desde el teléfono se escuchan gritos de personas en pánico. Somebody wanna wrestle up a... Damn it! Come on, move it up! Queda claro lo ocurrido. Los clones han invadido las oficinas. Revisando las cámaras, los snipers observan sangre y cuerpos sin vida, por lo que deciden proceder con extrema cautela, evitando repetir el mismo error que cometió alguien llamado Jake. El Sniper Blue se dirige al área de almacenamiento de actores, donde encuentra a personajes de pie inmóviles. Les dispara dardos tranquilizantes. Algunos caen, pero otros se esconden, demostrando plena conciencia de su presencia. Cada uno de los personajes en esa sala luce perturbador a su manera, varios con sangre en el cuerpo y la ropa. El sniper decide retirarse, pero algo lo detiene. La escena cambia al Red Sniper, quien sale de su oficina a vigilar, siendo detectado por un centinela que, gracias a su implante de identificación, no lo ataca. Sin embargo, presencia algo imposible. Su compañero Blue regresa cargando su propia cabeza entre las manos, una clara señal de que ya está completamente corrompido. Las alarmas se activan en Manco, y los mercenarios se ven obligados a enfrentar directamente a los clones corruptos. Aunque se posicionan para resistir, sus defensas son burladas. Los clones siguen llegando sin descanso, mientras los mercenarios caen uno tras otro. Tras eliminar a un grupo, obtienen un breve respiro, pero un grito profundo, resonando con eco desde un pasillo, anuncia la llegada de un clon mucho más peligroso. La escena se corta en ese punto, aunque el destino del pobre Pyro es fácil de imaginar. Acto seguido, vemos a un Soldier que intenta sobrevivir solo. Cuando cree haber encontrado aliados, descubre que en realidad son clones corruptos de sus propios compañeros. Aunque logra defenderse eficazmente, la amenaza no cesa, por lo que opta por evitar el combate siempre que puede.
el Soldier logra escapar del área y se reúne con otros miembros de su equipo, quienes lo reconocen como Adrian. Intentan dirigirse al búnker de emergencia para esconderse, pero Adrian los detiene, explicando que ese lugar ya está repleto de monstruos. En su lugar, sugiere ir al almacén de actores, donde hay un teletransportador funcional que podrían usar para huir. Sin embargo, el scout teme a los actores del lugar, insinuando que podrían devorarlos. Los actores parecen ser caníbales, ya que Adrian dice que necesitan carne para poder controlarlos y hacer que los protejan. La escena cambia a un spy acompañado por un grupo de ingenieros que sobreviven utilizando centinelas como defensa. No obstante, incluso esta barrera es burlada cuando un clon corrupto logra infiltrarse por detrás para atacarlos. Damn it! We are losing ground! Let's settle this like gentlemen! Posteriormente, la historia se traslada a otro punto de Manko, donde más mercenarios intentan resistir una invasión de clones. Aunque cuentan con 2 centinelas que luchan al máximo, los enemigos continúan avanzando, eliminando a algunos sobrevivientes. Cuando las centinelas finalmente se quedan sin munición, un médico y un pyro llegan justo a tiempo. El médico potencia el lanzallamas del pyro, permitiéndoles eliminar a los últimos clones, y ganándose el reconocimiento de los presentes. Pero la celebración dura poco, ya que un sonido inquietante anuncia una nueva amenaza. Luego vemos a Arquímedes entrando en una sala donde encuentra una muestra de Australium sobre una mesa. Bajo ella se esconde un scout, que milagrosamente no es detectado mientras Arquímedes toma el mineral y se retira. Cuando parecía que todo estaba perdido, y mientras un ingeniero corrupto prepara un teletransportador, aparece una figura icónica de TF2. The name's Saxton Hale, Australian, CEO of Manco, and the man who's gonna burn this place to the ground. Welcome to the tutorial level! Saxton Hale! Maybe you should buy a better weapon than Manco!
Saxton Hale irrumpe en escena para salvar la noche. Aunque los corruptos logran escapar, Saxton descubre un detalle crucial. Esos clones tienen Australium en la sangre, lo que explicaría su fuerza, su agilidad y su comportamiento agresivo. La escena cambia a las afueras de Badlands, donde una mujer llega a su hogar. Escucha ruidos en la cocina y supone que su hijo rompió algo, pero se inquieta al verlo durmiendo en el sofá. Al dirigirse a la cocina, es asesinada por un clon corrupto. Su hijo, ciego, se despierta sin poder ver la presencia del monstruo. El clon, en vez de matarlo, se hace pasar por su madre y prepara lo que parece ser carne de ella. Ambos se sientan a cenar, mientras el niño conversa con él creyendo que es su madre, incluso pidiéndole ir juntos al estreno de una película la próxima semana. La trama se desplaza al mapa de Foundry, patrullado por las unidades de Greyman y su hija, quienes previamente salieron victoriosos de una guerra contra los clones. Un ingeniero, llamado Fred, explica que conocía a los clones como los hombres sin rostro, y añade que las primeras máquinas de clonación eran extremadamente inestables. Se bloqueaban, se reiniciaban, y era casi imposible recargarlas cuando se quedaban sin combustible. También revela que para funcionar necesitaban un matadero dedicado, ya que los donantes debían ser troceados y separados en compartimentos específicos para carne, huesos y pelo. Si se colocaba carne en el compartimento de huesos o cualquier material en el lugar incorrecto, la máquina generaba mutaciones aberrantes, aunque otro personaje menciona que la máquina los mutaba independiente de si habían errores o no. También se menciona que un doctor descubrió que los órganos internos de los hombres sin rostro estaban pudriéndose, e incluso tenían insectos dentro. El ingeniero comenta que los mercenarios de Team Fortress cuentan con una nueva generación de máquinas de clonación más estable, preguntándose cómo reaparecieron los hombres sin rostro. Greyman lo corrige y asegura que esas máquinas no son estables en absoluto, revelando además que el hijo del ingeniero, el propio Dell, está siendo vigilado por algo siniestro. Informa que se encuentra en la base Gorge, cerca del bosque, con Fred pidiendo ayuda a su compañero para ir a rescatarlo. A cambio de los favores recibidos, Greyman y su hija acceden a ayudar, aunque Grey exige poder llevar adelante sus nuevos planes, trato que finalmente aceptan. La escena cambia a Dell Conager, quien menciona que ha pasado mucho tiempo desde su último mensaje, debido a que su máquina del tiempo, la viajera, está siendo usada para otros fines. Actualiza diciendo que todos regresaron a la base, faltando solo uno, el Soldier. El equipo Blue lo salvó, y ahora abandonan Gorge uno por uno, utilizando un teletransportador especial que les dejó el equipo Blue, pero que se recarga lentamente. Primero enviaron al Spy, seguido de su hijo Jeremy. El Dr. Ludwig les entregó planos para que se los pase al Profesor Maxwell, quien podrá hacer algo respecto a los brazos del Scout. Esta fue la única buena noticia, ya que después vino lo peor. Una figura enmascarada contactó a Dell a través de un portal, siendo claramente el verdugo visto al final del capítulo previo. Este verdugo le mostró visiones, y vio monstruos con cabeza de animales cantando, un hombre con traje caro y una corona, referencia a Redmond, y vio también a Tavish, el Demoman, con la espada que siempre lleva consigo. Le contó todo, puede que él esté en más peligro que todos ellos juntos. Constantemente discute con él para convencerlo de que use el teletransportador, la próxima vez que esté listo. No obstante, Tavish insistía en que Dell y el Pyro fueran primero. El Sniper y Dell notaron que más necrófagos los observan por la noche, más cerca que nunca.
presiente que algo terrible se acerca y pide que Dios sea misericordioso, les proteja y salve al Soldier, si es que sigue vivo. El episodio finaliza en este punto. Con este capítulo descubrimos que Tavish fue capturado cuando se quedó solo, justo en el momento en que todos abandonaban la base uno a uno, mediante el teletransportador. Se presume que los clones lo veían como una amenaza superior, ya que podía detectar a los demonios con su ojo. También se revela que los clones más poderosos tienen Australium en la sangre, lo que explica la fuerza y destreza que poseen. Aún así, incluso con esa ventaja, no pudieron contra el imponente Saxton Hale, aunque es muy probable que tomen nota de ello y busquen una forma de contrarrestarlo. Gracias a esto, Saxton comprende que los clones no son simples monstruos, sino un producto manufacturado. Alguien, claramente Redmond, está refinándolos, potenciándolos y organizando un ejército cada vez más peligroso. Además, vemos que cuando un mercenario muere a manos de los clones corruptos, también es corrompido al instante, tal como ocurrió con el Blue Sniper y otros personajes. El episodio también deja claro que los clones están expandiendo su ataque hacia zonas clave, Manco, hogares civiles, salones de almacenamiento y búnkeres internos. Por otro lado, el verdugo logra contactar a Del y mostrarle visiones, demostrando que la seguridad del grupo es solo una ilusión. Y para empeorar las cosas, los necrófagos se acercan cada vez más. El título del episodio tampoco es casualidad. La balanza vuelve a equilibrarse con la llegada de Saxton Hale, justo cuando el dominio parecía estar totalmente del lado de los clones corruptos. Ahora, al menos, saben que aún existe alguien capaz de enfrentarse a ellos. La verdadera pregunta es si esta balanza podrá mantenerse, o si pronto volverá a inclinarse, ya sea a favor o en contra de los pocos sobrevivientes. Eso lo descubriremos en el próximo episodio. Recuerda que también puedes apoyar al creador para impulsar sus proyectos. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.